Realmente continuamos en esa hora por Mitre en Necochea, pero ahora tenemos amigos. Bueno, amigos que cada tanto, bueno, los invito, porque hay temas que hay que seguir tratando en Necochea. Más allá de las opiniones individuales, hay temas que hay que seguir tratando. Preséntense ustedes más que nada. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bueno, Nerio, de Compromiso Costero. Pino, de Compromiso Costero. Bien. Grupo de Educación Ambiental y Grupo Ambientalista. Bien. Usted, no sé si me escucha, sé que me escucha. Este, es- Ve que yo digo SIUPAC y doy la temperatura del SIUPAC, ¿no? Usted, explicarle qué es el SIUPAC de paso, volver a reiterarlo. Bueno, el SIUPAC es un proyecto que lleva adelante investigadores de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, con voluntarios de diferentes ciudades de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. El SIUPAC significa Ciudadanos por el Ambiente Costero, y lo que pretende es hacer un análisis y un monitoreo cada mes de toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Toda esa información que se recaba a través de los voluntarios, nosotros lo hacemos en la playa de Necochea. Hay otro grupo que también lo hace en la zona de Calamahui, que hacemos mediciones de perfil de playa, recolectamos residuos de playa y los clasificamos, y tomamos nota de aspectos meteorológicos y del mar. Bien. Y además tenemos una mini central meteorológica ubicada cerca del parque. Sí, sí. Y ahí se registra en tiempo real, temperatura, vientos, humedad, Presión barométrica. y demás. Todo eso está en una página que es la de SIUPAC Pampa Azul. Pampa Azul, que podés tener de toda la costa atlántica, porque Claro. hay que tener distintas ciudades, ¿no? Claro, están no me acuerdo si son 12 o 14 localidades, y ahí están ubicadas las centralitas meteorológicas, y uno puede comparar de alguna manera qué va sucediendo con el tiempo en diferentes puntos de la costa atlántica. Bien, por eso, y se nota la diferencia del clima, no tanto en humedad y en presión barométrica, a veces los vientos sí, se nota diferencia. Se crea un microclima por el parque Miguel Lilio. Sí, por el parque y por la cercanía al mar, y eso genera diferencias en humedad y en temperatura con respecto al centro de la ciudad. Claro, y al puerto que queda. Y al puerto también, por claro, supuesto. que es donde encima está muy, muy sobre el mar y el río, ¿no? Exactamente. Y también me olvidé decirte que hay otro grupo de voluntarios que tiene pluviómetros en sus hogares, Sí. y va registrando con cada precipitación los niveles. Y tenemos cerca del parque, tenemos hacia el centro de la ciudad y en el río también, y se notan, a veces hay diferencias notables, hay muchos milímetros de diferencia de un punto al otro. Estamos hablando de 3 kilómetros de distancia. Mira vos. Esos datos le sirven a otro investigador de la Universidad del Sur para analizar los riesgos por inundaciones, ¿no? Mira vos, mira vos. Bueno, son datos que vamos aportando los voluntarios, y bueno, en algún momento nos darán devoluciones, informes, y bueno, los haremos públicos. Bien, bien, buenísimo. Pero, ¿qué los trae hoy? Hoy, como siempre, nos trae, últimamente estás hablando mucho sobre la costa y sobre el parque. Sí, bueno, puede Sí, ser. Coincidencia que hay. Bueno. Como Compromiso Costero generalmente trabajamos en la costa y el parque. Claro. Porque generalmente, vamos a empezar porque el Parque Miguel Lilio es el gran desconocido. Claro. Tiene 72 años, pero es el gran desconocido. Todo el mundo habla del parque y no habla del vivero dunícola. Exacto. Gran diferencia. Es una duna fijada y forestada, con un método que era bueno en ese momento, y es lo que tenemos. Es un ecosistema, hoy ya un ecosistema urbano, artificial, pero ya tiene mucho de... ya se ha habituado a nuestro hábitat. El no hábitat, claro. Es parte de nuestro ambiente. Sí, sí.
y tiene muchas funciones, pero queremos incidir en él sin conocerlo. Hay muchos estudios hechos sobre el parque, muy poco conocidos algunos, pero tampoco, fíjense que queremos intervenirlo. Vamos a empezar con palabras que hoy en día están de moda, sin un estudio de mercado. ¿Cómo podemos hacer, proyectar cosas comerciales o intervenciones comerciales en un lugar como el parque, que es un bien común, que es público, sin que haya un estudio de mercado? Fíjense lo que pasó en Puerto Gardela. Sí, a ver. ¿Cuál fue el estudio de mercado que hubo en Puerto Gardela? No creo. ¿Hubo alguno? ¿Cuánto duró? ¿Se sabía que era solamente en la temporada que iba a trabajar como correspondía? ¿Los valores eran los adecuados? ¿El tratamiento de agua era el adecuado, por ejemplo? De la cloaca. Sí. ¿Saben algunos cómo se trataba? No. Bueno. El problema del gran uso de electricidad, ¿estuvo evaluado? De consumo. Era un polo gastronómico en un lugar donde hay mucha polución. Bromatología no dijo nunca nada. Y el estudio de mercado no se hizo porque evidentemente está a punto de cerrarse. No, ahora van a seguir un año más. Bueno, pero fíjense, la gente aportó, invirtió. Mucho, ¿no? Comercio, ¿sí? Parecía algo que mucha gente decía que estaba bárbaro. Pero cuando analizamos, vemos que no fue así. ¿Por qué en el parque hay que hacer emprendimientos gastronómicos? O lo que sea. Bueno, lo que sea. Sí. ¿Y por qué no frente al parque? Frente al parque. Sí. Fíjense, una heladería privada y una heladería en un lugar privado, una heladería. Sí. Y en un lugar público, otra heladería. ¿Quién invirtió más? El privado, que tuvo que comprar por lo menos el terreno. O alquilarlo. O alquilarlo. Bien. Y se está haciendo otra heladería cuando termina la asfaltada, más o menos por ahí. Lo que nosotros planteamos es que hay que hacer las cosas, sí, bien, planificadas. Ha venido el contador del Barbo y ha hablado de un plan estratégico. Sí, sí. ¿Cuál es el plan estratégico que tenemos en Necochea para intervenir el parque? Ninguno. ¿Cuáles son los estudios? Porque dicen, vamos a hacer todo con materiales amigables con el ambiente, ¿no? Buena idea. Sí, pero muchas veces hacen cosas de madera. Vamos a poner ejemplo, porque nunca hay que hablar en el aire. La frontera, era todo madera, todos lo sabemos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Se desarmó? No se desarmó. Se quemó. No, se quemó y se tapó. Paralelo 38. También. Se hizo una construcción rígida en pleno médano. La entrada de madera, no dieron los números. ¿Y qué pasó? ¿Se desarmó? No. Ahí está. Tenemos el feo recuerdo. Exacto. Bueno, yo hablé del espigón de pesca inconcluso, que eran 120 metros, con pitería y todo, como un Mar del Plata. Sí. Faltaba el cartel de publicidad, nada más. Quilmes. Claro. Y no. Y ahí quedó. Bueno. Por eso cada vez que se habla del parque, es el gran desconocido, no lo conocemos. Después en otro momento podemos hablar de todas las actividades que se hacen en el parque y mucha gente no sabe que se hacen. Sí, muchos fines de semana, ¿no? Muchos fines de semana. Bueno, están saliendo en Facebook, mirá vos, está saliendo bien. Bárbaro. Todo esto que estás planteando vos, que no se conoce del Parque Miguel Lilio, ¿es a propósito? ¿Hay una intencionalidad? ¿O el silencio de muchos hace que no se duplique, se explique, se conozca? Yo creo que hay mucho desconocimiento. Hay mucha improvisación, sobre todo.
mucho deseo así espasmódico de llevar adelante emprendimientos que benefician a algunos, mucho amiguismo, mucho arreglo, y entonces el resultado es emprendimientos que no tienen un futuro real, no tienen un futuro promisorio. Tomando lo que decía Pino, él hablaba del parque, podemos hablar de la costa también, tenemos la misma situación. Las costas, hoy en día la competencia de balneario es enorme, tenemos muchísimos balnearios, ¿no? No es lo mismo Necochea en la década del 50 del siglo pasado, no tenía la misma competencia que tiene hoy. Exacto. Bueno, existiendo la competencia, debería existir la oferta diferenciada. Si uno pretende de alguna manera sacar un rédito provechoso de ese recurso, de ese bien. De lo contrario, estamos peleando por migajas. Un montón de balnearios estamos peleando por los centavos. Sí, claro. Entonces, a la hora de invertir, aparecen ideas de vamos a invertir mucho porque vamos a tener una temporada favorable, pero resulta que los turistas que se acercan no son esos turistas que van a desembolsar la cantidad de dinero que esas inversiones pretendían. ¿Por qué? Como decía Pino, tampoco hay estudio de mercado real. Entonces se confunde a veces fines de semana cargados por demás de gente las playas y el área balnearia, cargado por demás, o sea, la capacidad de carga supera cualquier pretensión de uso razonable, cargada no solo de personas, cargada de vehículos. Y esa imagen se sigue confundiendo con un balneario exitoso. No lo es, porque no retribuye en dinero lo que corresponde. ¿Y cómo sabemos que no retribuye? Y primero porque los días que eso sucede son escasos, son contados, y después el entorno al que nosotros le aplicamos esa carga se va deteriorando permanentemente y no hay una compensación de eso. Entonces, indudablemente no retribuye en función del uso que se le da. Claro. Entonces, si pensamos en ampliar la oferta, me parece que primero hay que pensar qué hacemos con lo que tenemos, cómo mejoramos lo que tenemos para también mejorar la oferta de lo que tenemos antes de seguir ofreciendo. Seguimos pensando en abrir balnearios y tenemos un montón de balnearios en la costa que tienen servicios incompletos, vamos a decir, que ya están, digamos, pasados de moda, de otra época. Pinamar hizo frente, fue, digamos, ariete en el cambio de decir, bueno, las playas hay que mirarlas de otra manera, las dunas hay que respetarlas también, tenemos que pensar otro tipo de edificación, otro tipo de oferta turística. Y bueno, tomaron la decisión, demolieron 64 balnearios y empezaron una historia nueva. Bueno, acá todavía en la cabeza de algunos es, no, sí, tenemos que hacer las cosas de otra manera, pero cuando uno va al balneario y ve que están levantando paredes con ladrillo hueco y cemento y está lleno de cascote por toda la playa, entonces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se está haciendo. Claro, las realidades distintas. Son muy distintas y seguimos generando playas que son acumulación de edificaciones, pisos, containers y aparatos y postes y alambres y la verdad que el paisaje de balneario es un paisaje natural ya se perdió mucho y se va a seguir perdiendo porque bueno, cualquiera que transita la playa en cualquier momento, pero no transita la playa al lado del agua, sino un poquito alejado del agua, ¿no? Claro. Más cerca de las construcciones va a ver que van quedando los restos de lo que se pretendía hacer y bueno, y lamentablemente eso degrada la costa que tenemos.
Jorge me manda un mensaje muy largo, lo resumo. Sí. Un señor Carlos González, urbanizador de Villa Gesell y Pinamar, presentó un proyecto para el Parque Miguel Rillo en los años 70. Sin embargo, como generó controversia, no continuó. Tenía construir edificios, hoteles y otros desarrollos turísticos dentro del parque, lo que generó preocupaciones, impacto ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, conclusión, se decidió preservar el parque, el espacio verde como público. ¿Tenían conocimiento de esto? Yo, la verdad, la primera vez que lo escucho. No lo había escuchado. No. Pero hubo intentos, otros intentos. Hubo otros intentos. Sí, el EMPAR, por ejemplo, que lo proponía el concejal Agüed en ese momento. Sí. Que gracias a eso apareció lo que fue la COPAC, que fue una audiencia pública donde se evidenció que el parque estaba en buenas condiciones, que estaba con buena salud, que estaba cumpliendo funciones ecosistémicas. Por eso es que en Necochea no quieren que haya audiencia pública. No quieren. Fíjate que casi no hay audiencia pública en cuanto quieren, por ejemplo, aumentar el boleto. Es la única audiencia pública que hay. Pero cuando se quiere... Sí, ya tampoco. Sí, tampoco. Escondida. Y bueno, ahora hay una audiencia pública que no fue pública, con una planta cerealera en Quequén. No es presencial. Entonces no. Sí, tomando el ejemplo de oyente, ¿no? Sí, Jorge. Jorge, es verdad que es muy atractivo pensar en un balneario con oferta de hotelería o de cabañas con forestación, ¿no? Alrededor, ¿no? Alrededor, Sí, exactamente. claro. Entonces nos tenemos que preguntar de dónde salió esa forestación. Esa forestación fue una inversión que hizo la provincia de Buenos Aires hace 70 años. Fue una inversión de la provincia de Buenos Aires hace 70 años. Que luego, a los 40 años, se hace cargo la municipalidad, donde hace una inversión, no a ese nivel, mucho menor, que es más de sostener que de mejorar o ampliar. ¿Sostener o a la que te criaste? Y sostener es que no se prenda fuego todo. Todo no se prendió fuego, no, por suerte. Por suerte. Yo siempre dudo que lamentablemente no estemos en condiciones. Pero recordemos que los lugares donde tuvieron incendios se ha reforestado, no en todos, en parte, o últimamente se han parquizado también. Entonces, hay una intencionalidad de mantener ese espacio público con uso. Bien. Porque por ahí también eso a veces la gente empieza a confundir y dice, no quieren que haya hoteles adentro del parque. Y no, claro, porque el turista cuando viene le sorprende tres cosas de la ciudad. Le sorprende el parque, le sorprende las amplias playas en la zona céntrica y le sorprende algunas partes del río. Sí. Si vamos a destruir lo que le sorprende al turista, entonces ese turista no va a venir más. O sea, es lógico de que protejamos lo que nos diferencia de los otros balnearios. Porque si no, seguimos haciendo las mismas cosas. Hacemos la cervecería, hacemos el balneario con las carpitas, hacemos un boliche al lado del río. O sea, eso lo tienen todas las ciudades. Sí. Todas las ciudades tienen eso. Ahora, el escenario natural es el que nos diferencia. ¿Lo podemos potenciar? Sí, ¿cómo? Con acceso, por ejemplo. Pero con oferta de servicio mínima que no repercuta y degrade ese espacio. Entonces, ahí vienen las confusiones. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer los necochenses es, como decía Pino, cruzando la 10. Cruzando la 10. Después de la Villa del Deportista. Sí. ¿No hay lotes? Sí. El municipio, en estos últimos gobiernos, digamos, de la década del 80 para acá, vamos a hablar de la década del 80. Sí. Después que ya el municipio se hizo cargo a nadie se le ocurrió forestar la 10 ni las calles transversales como para hacer una continuidad de la forestación, aunque sea continuidad visual. Sí. Visual, porque
hay un corte, si uno ve las fotos aéreas, es una mancha boscosa y después el pastizal. Una línea que Una es línea recta, que es claro, la la 10, 10. y después nada. A nadie se le ocurrió. Salvo Villa del Deportista, Claro. salvo... Pero eso de Villa Deportiva también ya fue planificado de esa manera. Bueno, y si se planificó de una manera ahí, ¿por qué no se planifica de otra manera? Entonces, esas son las dudas que uno se plantea, queremos caer en lo fácil, y lo fácil es siempre sacar lo patrimonial, reducir el espacio público, quitarle a las generaciones futuras la posibilidad de disfrute para negocios de algunos. Es poco feliz y poca imaginación. Sí, claro. Poca imaginación. ¿Quería seguir? No, que existen lugares que se han demolido hoteles frente al mar, hoteles de 5 estrellas, Sí. simplemente para que la visual y la panorámica de la playa no se interrumpiera. Se mantenga, claro. Así. Horacio, sería interesante que quienes representan la agrupación propinante presentaran en el Consejo Deliberante un proyecto sobre las ideas, en mayúscula, que ellos proponen para el desarrollo del Parque Miguel Lilio. La Banga 21 sería una oportunidad para hacerlo, conocer a la comunidad del núcleo urbano. O sea, dar a conocer todo esto. Lo han hecho, ¿no? Sí, hemos pedido la banca 21 para otras cosas, Sí. pero sería bueno. El otro día fuimos a Miramar a un conversatorio sobre costas, Sí. donde expuso el magíster arquitecto Saracíbar, por ejemplo. Ajá. Estuvo Iñaki Islas, geólogo de costas, hablando de los cuidados que hay que tener en este lugar privilegiado que tenemos, que es una costa. Claro. No existía ningún necochense, no solamente Ustedes. nosotros. Había lobrenses, había gente de Miramar, había gente de Mar del Plata. Cuando fuimos a Claromecó pasó exactamente lo mismo. Ningún necochense. Perdón, Claromecó. En Claromecó pasó exactamente lo mismo. Entonces, el gran desconocido, el parque y nuestras costas, no es solamente la parte económica. Cuando hablamos de bienes comunes estratégicos, hay que pensar en eso, que no tiene, por ejemplo, la salud sería un bien común estratégico mío personalmente. ¿Cuándo vale la salud? ¿Cuándo nos damos cuenta de que tiene precio la salud? Cuando no la tenemos. Claro. Cuando las generaciones futuras necesiten del agua potable, una de las garantías que tenemos es el Parque Miguel Lilio y las dunas que mantienen la buena salud de los pozos futuros. Claro. Porque tenemos un gran barrera hidráulica de la cuña salina, Claro. que en los pozos que tenemos en la ciudad, por impermeabilización, no la tenemos. Claro. Entonces, si medimos económicamente todo, hay cosas que no se pueden medir económicamente. Como los planes estratégicos, no siempre es el presupuesto, Exactamente. sino hay otros valores. Dar a valor, cuando dicen ideas, Claro. yo le voy a leer 21, porque me gusta el número 21, no sé por Sí, qué. sí, 21 cosas que se hacen en el parque y que mucha gente no sabe. sí. Y muchas cosas de las cuales digo, viene gente a hacerlo de afuera y podría venir mucho más gente. Congresos y certámenes que ya se están haciendo en nuestro parque. ¿Tenés para enumerar? Sí, mira, 21. Y las trajo Vino escritas, preparado, y vino las preparado. trajo No, para no escritas. olvidarme ninguna era. Competencia de XCO, mountain bike dentro del parque. Exacto. Se hizo la segunda. Sí. Teniendo en cuenta lineamientos ambientales. Bien. Cuando dicen que los ambientalistas somos la gente del no. ¿Se hizo? No se hizo. Sí, se hizo. 2, la segunda ya. Claro. Velódromo, Sí. para realizaciones ciclísticas en cemento. Sí. BMX, Sí. ¿no? Deporte olímpico. ¡Oh! Medalla de oro. Sí, medalla, una de las pocas. Una. Senderismo, Sí. caminata nórdica, coaching, baños del bosque. No he visto esto. No. Nadie lo sabe. No.
Escuela de bosque. No, Furor, tampoco. la escuela de bosque furor en Europa, donde se dan clases, casi el 90% de las clases se dan en un medio natural, o en un bosque, justamente. Bien. Rally en bicicleta, cosas que se han hecho. Es lo mismo que un rally en auto con, Sí. con hoja de ruta Sí, en bicicleta. en bici. Caminata nocturna, que se hacen, Sí. nadie lo sabe. No, Safaris fotográficos, también se hace. talleres de hongos, recolección de hierbas medicinales, muchos recolectores que además de recolectar para sí, educan a otros como a mí. Ujú. Muchas veces yo no sabía de lo que estaban recolectando y conocimiento ancestral. Te leo algunas: Chica, Carqueja, Diego de Noche, Senecio, todas con propiedades Bien. medicinales. En el Parque Miguel En el Alegre. parque y la duna, Bien. que es lo mismo. Sí. Vivero, Dunícola, Sí, claro. Eva Perón. Mm. Campamentos educativos, campamentos de yoga, campamento de biopsicoenergía. Tenía hasta concesión municipal. El Livio Binardi, que fue el que hizo la medición de un centro energético en Miramar, Exacto. pero también lo hizo acá. Y el vórtice energético del Parque Miguel Lillo es más grande que el de Miramar. Pero no se conoce. No se conoce. No se explota tampoco. Tampoco. No. ¿Eh? Oh. No, la palabra explota no. pero Queda fea. lo dice Se aprovecha. No se aprovecha. No, pero Lo aprovechaba un ingeniero, porque hay cosas que dicen que no se miden. Él podía medir el intercambio de energía entre una persona y el medio. bien. Salida de campo de ciencias sociales y ciencias naturales para las escuelas, el mejor lugar. El ejemplo. Carreras pedestres de orientación, de supervivencia, salida de interpretación ambiental, talleres de observación de aves, observación de estrellas. 21 nombré. Más todo lo que hacen los turistas libremente cuando vienen a Sí. caminar a Sí. la mañana Y sale por el parque. por el parque. Lo que están haciendo en el Parador Corona, dice Miguel, en las playas, ¿cumple las normas vigentes de edificación en los frentes costeros? Como pregunta. La norma de edificación es muy confusa en la provincia de Buenos Aires porque no permite edificación residencial, pero sí permite edificación de servicio. Entonces tenemos ese inconveniente. A la hora de exigir cuidados, y bueno, el primero que se exige es un estudio de impacto. No, generalmente no se cumple, y hay un problema también que tenemos en esta ciudad y en la mayoría de las ciudades, Sí. que es la falta de información pública. Claro. Entonces, Desconocimiento. uno no puede saber si cumple o no cumple porque no tiene acceso a la información del contrato de concesión. Uno tiene acceso únicamente a el pliego, cuando se publicita, Sí. ¿no? Las condiciones, alguna resolución del intendente, pero la letra fina, la letra chica, no accedemos. Nosotros hemos intentado obtener esa información, la hemos pedido por mesa de entrada y siempre hay un problema para acceder. Siempre está en otra oficina, no se encuentra. Entonces, a veces uno también se cansa porque tiene que dejar de hacer otras actividades para ir a solicitar información, cuando esa información tendría que estar directamente colgada en la página oficial de la Intendencia. Exacto. Y no hablo solamente de Administración Rojas, hablo de todas las administraciones. En general. Estamos hablando de que es un mal de la democracia, que es justamente el no brindar la información que debería ser pública. ¿Por qué debería ser pública? Porque son espacios públicos. Patrimonio municipal. Patrimonio. De cada uno de nosotros, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, cualquier intervención debería ser... Bueno, lamentablemente no tenemos acceso y este espacio se vende como que es amigable con el ambiente. La verdad que empezaron a colocar otra vez cemento, así que no sé qué tendrá amigable eso. Hay que, dice Miguel, hay que hacer la audiencia pública y luego enviar las conclusiones al Consejo Deliberante. Y pregunta, ¿y los campings no están dentro del parque?
Sí, los campings, sí. Son Por eso concesiones municipales. Son concesiones que fueron todas. Que también tendría que agregar en la 21. Claro, son concesiones. No, pero estas son las que no se toman en cuenta. Estas las que no se toman en cuenta, que se realizan y que se podrían realizar. Y que no se potencian. No se potencia, porque vos fíjate, un congreso de yoga, por ejemplo, puede llegar a traer, que lo trae. Hay, por ejemplo, 800 y pico, ¿no? Personas, 800 y pico de personas. Claro. El año pasado. El año pasado. Bien. Los campamentos de biopsicoenergía venía gente a hacer la experiencia en los talleres con Livio Binardi de Alemania, España, Norteamérica. Internacional. Sí. Otra cosa que no se dice, y que pasa también en Necochea, que todos los motorhome que van hacia Patagonia, el lugar de descanso previo acá a Patagonia es Necochea. Claro. En el camping Miguel Lilio hemos visto las banderas alemanes, franceses, Sí. siempre están los encontramos acá y después los encontrás en alguna provincia patagónica. Hola Marcelo, preguntale qué opinan del espacio de las 4x4. Para mí es aberrante la playa, es de la gente de a pie. Las 4x4 son todo terreno. Esta gente hay que prestarle atención, yo comparto siempre su info. Juan. Bueno, Valech lo decía en la década del 60, que no se podía andar con vehículos en la arena mojada. Entonces, creo que es vieja la discusión. Y lo que habría que hacer es un sector. Un sector, va, claro. sí, pero todos bajamos con los bártulos. No es problema bajar 200 metros con una heladerita. Si después agarran y van a los gimnasios a hacer cinta, Sí. no hay problema. Y no estamos en contra de... Simplemente que las playas son espacios públicos donde se tendría que ir a relajarse uno. Hay miles de playas en Brasil que es solamente gente, ¿no? Que les gustan tanto los otros lugares. Sí, claro. Miguel, si no se puede entonces acceder a la letra fina de una concesión, entonces de transparencia no tiene nada. Y no, claro, por eso. Lo que pasa es que, bueno, para eso debería estar el Consejo Deliberante para, de alguna manera, colaborar con organizaciones o con el público en general. El tema es que muchas veces el Consejo Deliberante accede rápidamente en forma positiva a las concesiones y la verdad que se necesita más tiempo y se necesita que consulten especialistas. No estoy hablando de nosotros, estamos hablando de gente, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata tiene especialistas en costas que han venido al Consejo Deliberante, han expresado sus saberes y muchos concejales, creyéndose que por estar en un lugar sentado, saben más que el especialista que hace 40 años que está estudiando el tema y le refuta lo que el especialista está diciendo. Entonces tenemos un problema importante, que por eso dije al principio es el desconocimiento. Y el que le sigue es la prepotencia de algunos que se creen que por tener un cargo o un puesto saben más que gente que estudia desde hace muchísimo tiempo. Claro. Entonces, ese es el grave problema. Horacio, qué importante sería poder ofrecerle a todas esas personas que llegan a Necochea para realizar esas actividades deportivas en el Parque Emilio una infraestructura de servicio de calidad dentro de las áreas boscosas, como ocurre en Pinamar o Gesell, lugares que siempre añoramos los necochenses. Mirá, sucede lo siguiente. Cuando uno va a una sierra, vamos a poner... Ventana. Ventana. Los baños están en la entrada. No hay baños arriba. No. Llegás a la sierra y no a la misma ventana. Exacto, no tenés baños arriba. No. Bueno, ¿por qué tenemos que...? Y todos los necochenses que vamos a Sierra de la Ventana respetamos que tenemos el baño abajo y luego alguna piedra lavaremos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que poner baños dentro del parque? Es la pregunta. ¿Por qué tenemos que intervenir en el parque? Y si se interviene
¿Por qué no se consulta a especialistas? Todos los estudios que ha pagado el Estado, donde dice que no se puede intervenir más en el parque, ya están las concesiones dadas y listo. No más. No más impermeabilización, por ejemplo. ¿Por qué no se tienen en cuenta todos los estudios? Porque siempre nos corren con los datos, nos piden datos. Cuando están los datos, no los respetan. Es raro. Es como pedir leche y cuando te sirven la leche, quiero café. No. Y quisiera aclarar algo al oyente, que interesante esto de añoramos esa imagen. Vuelvo a repetir lo anterior. Primero, ¿por qué desde hace 40 años nadie foresta más? Primero, porque el terreno para forestar. Eso lo añoro. Claro. Añoramos que alguien forestó en Pinamar, en Mar de las Pampas, en Cariló, en Valeria del Mar. ¿Sí? Un privado lo hizo. Sí. Gesell mismo, ¿no? Sí. Un privado lo hizo en sus tierras privadas y después la comercializó. Sí. ¿Y acá qué pasa? Porque los pinos en la costa del este de la provincia proliferan y acá no proliferan. Después tenemos una villa, tenemos dos villas forestadas, Villa del Deportista y Villa Marítima Zavala. ¿Y qué pasa con la comercialización de esos lugares? ¿Y por qué cuando se comercializa en Villa del Deportista después quieren cortar los árboles, que tienen que salir los vecinos a defender esos árboles? Entonces eso de añorar, a mí me suena a negocio de pocos, porque en realidad si nadie foresta, no hay un plan municipal para hacerlo, no hay un plan a futuro de un privado, tampoco. Y si encima los que compran terreno quieren cortar los árboles, entonces me parece que es una situación esquizofrénica, donde manejamos dos o tres personajes al mismo tiempo. Quiero esto, pero no lo quiero así. Lo quiero de otra manera, o ahora ya no lo quiero. Entonces, eso se resuelve con planes estratégicos. Con planes estratégicos. Jorge manda muchas caritas llorando y dice 1.600.000 turistas veranean en Pinamar. Ajá. Manteniendo todo, conservando todo. Perdón, pero los balnearios fueron demolidos. Por eso. Y va más gente. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Hay un plan? Claro, Miguel, algunos concejales dan lástima, no tienen méritos propios para ocupar ese cargo. Bueno, es lo que más o menos dijiste, Nerio, ¿no? Sí, igual yo entiendo, como el concejal es un vecino, una vecina nuestra que tiene sus diferentes profesiones u ocupaciones o saber y demás. El tema no es de dónde viene o lo que sabe, sino la honestidad intelectual para después buscar esa información, asesorarse como corresponde y no meter la pata. Es eso. Y el Consejo Deliberante debería tener los tiempos que corresponden, no a las apuradas, el ejecutivo ahí apurando los temas, no, deberían tomarse los tiempos que corresponden, porque estamos hablando de preservar lo que va a ser el futuro, el futuro cercano, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces requiere un poco más de una mirada un poco más abarcativa, no el espasmo de ya queremos hacer todo, porque me aburre esto, quiero hacer esto otro, o hay, como se ha dicho más de una vez, hay un inversionista que viene que parece que nos va a salvar, toda la ciudad se va a salvar por un inversionista. Cuando tenemos un montón de inversionistas que tienen empresas, que invierten cerca del puerto y no nos salvamos. O sea, los inversionistas están, no es que no llegan los inversionistas, hay gente que invierte, pero no nos salvamos y cada vez estamos peor. Entonces hay un problema ahí. Juan, nos enteramos de las cosas cuando ya son hechos consumados. ¿Habrá que rebelarse? Porque no es una forma de provocación. Sí, exactamente. Cuando hay concesiones, muchas veces salen, como dice Nerio, a las apuradas o por vía de decepción. Siempre es apurada o vía de decepción. Y cuando hay vía de decepción, hay que dudarle. Hay que dudarle. Guillermo,
Hay un expediente de forestación para el campo Cipriano. Luego se hizo el negocio de los molinos. Mira, no sé, nunca escuché eso del plan de forestación, pero entre el parque eólico y el último camping tenemos 100 hectáreas. ¿Cuánto? Casi- Sí, casi sí. 100 hectáreas. 80 por lo menos. No, por lo menos. Sí. 80 por lo menos, o sea Sí. que, Si quieren forestar. digamos, igual aclaremos que hoy en día ya lo que es franja costera se desaconseja completamente, o sea, está de alguna manera dicho por especialistas que no hay que forestar la franja costera. ¿A qué le llama franja costera? Y serían los primeros 150 metros Pegados al mar. al mar. Exacto. Sí, los primeros 150. Eso nos da un margen de por lo menos 150 metros que se pueden forestar, Claro, pero no se puso ni un arbolito. claro. Y estamos pensando en el parque eólico, que estoy de acuerdo, son 150 hectáreas que perdimos de acceso Sí. público. Que en teoría iban a permitir la misma empresa como hacer un recorrido. Sí, pero bueno. ojalá Sí. en algún día se organice eso. Mm. Un tema- Ojalá. ahí hay cuestiones de seguro, De seguros, y sí, otras cuestiones, exacto. de accesos también. Pero lo que quiero decir es que hay espacios para intervenir y que beneficie en forma pública. Todavía hay 80 hectáreas ahí. También hay que pensar que cuando se hicieron los campings tampoco nadie pensó en el paso. No. O sea, Se cerraron. Se cerraron, o sea, nos quedaron callecitas transversales nada más. O sea que eso también deteriora el conjunto paisajístico, ¿no? Porque siempre digo lo mismo. ¿Quién se saca una foto en el Parque Lirio con un alambrado de fondo? ¿Quién se saca una foto? Nadie. Nadie. Sacamos con los árboles, con el sendero, Sí, ¿no? Sí. Con la duna, con el mar. Mm. Nadie se saca con un Alambrado. alambrado atrás. ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta el alambrado. ¿Y por qué queremos alambrado entonces? O volvemos a la esquizofrenia. No quiero alambrado, o sea, no quiero que salga mi foto, pero es necesario el alambrado. Entonces, algo tenemos que hacer ahí. ¿Qué Claro. hacemos con el alambrado? Claro. Busquemos estrategias para que haya límites y que no se empeore el paisaje. Uno de los últimos ya son I-52. Horacio, este es el gran problema que tenemos en nuestro distrito. Ante cada tema hay posiciones intransigentes de un lado y otro. Es eterno el problema, por eso terminamos con que las cosas sigan como están. O no estamos cansados de escuchar porque no podemos hacer lo que hacen los municipios de la costa, con el tratamiento de las masas boscosas. Bueno, repetimos lo mismo. Las bases somos una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Los oyentes tienen que alguna vez entender la diferencia. La diferencia está en el patrimonio y es el futuro. Esa es la diferencia. Un árbol crece, un pino crece en 15 años. Si hace 40 años se hubieran plantado pinos en terrenos privados, hoy habría muchos bosques en Necochea. Claro. Nadie los plantó. Ujú. Bueno, en el resto del Partido de la Costa sí alguien los plantó. Sí. Esa es la diferencia. ¿Por qué nadie invierte en bosque? Acá. Ujú. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No hay intransigencia. Y después le aconsejo a los oyentes que busquen Plan Urbano Ambiental de Necochea, Plan Integral Costero de Necochea, el estudio del Licea del Parque Miguel Lilio. Ahí van a tener todas las respuestas. No es que hay intransigencia. Especialistas dicen qué es lo Tal que se cosa, puede tal y otra. qué es lo que no se puede. Tal vez los oyentes les cuesta buscar esa información, pero está todo en internet, está Ujú. todo en Google. Ujú. Lo buscan y lo encuentran. Y ahí van a encontrar lo que se llama plan de manejo, por ejemplo, o plan Ah, estratégico. sí. Entonces ahí empieza a aparecer el porqué de las cosas. No son caprichos, son argumentos de especialistas. De los que están ahí, en, tema, ese lugar. en el tema. Pregunta, ustedes dos, tanto Carlos como Nelio, ¿ustedes viven en Necochea? Sí, Sí. Bueno, Yo elegí vivir en Necochea. Ah, bueno. Hace 12 años. bien, bien. Yo Vos no- nativo. yo soy nativo de Necochea, tuve 10 años fuera, cuando volví vi que habíamos retrocedido, no avanzado. Bien, bien. No, porque me mandan un mensaje y dice, los ambientalistas se la tomaron con la casa de Messi en Barcelona. Y bueno, ¿Fueron ustedes, no? Pero ahora, no conozco mirá, España.
En cuanto a los ambientalistas dicen que sí, dicen que no, ¿no? Vamos Sí. con un ejemplo que todo el mundo lo pone como ejemplo, Tandil. En Tandil estaban demoliendo los cerros hasta que Sí. se dijo basta. ¿Quién dijeron basta? Los ambientalistas. Porque, ¿qué ofrece? Igual hay casas entre los cerros, Sí, pero pero está, ya se limitó. Se claro, limitó. claro. Bueno, entonces dijeron basta. Pero no solamente casas. Se demolía, porque la collera nuestra está hecha con piedra de Tandil. Sí. Recordémoslo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los cerros es el bien estratégico natural de Tandil. ¿Qué ofrece Tandil? Cerros. ¿Qué ofrecemos nosotros? Río, costa, mar, bosque y sierras. Eso es lo que tiene Necochea para brindar. La lobería, esos son los bienes comunes estratégicos nuestros. Ujú. Si eso es decir que no, no. Claro, Estamos de acuerdo, decimos que no. claro. Y hay que saber cómo accionar en esos lugares muy débiles. Ujú. Fíjate, disculpa Martín, Sí. fíjate, hoy para los oyentes también. Hace muchos años hay un periodista acá local Ujú. que tenía una idea muy interesante que decía asfaltar desde Necochea hasta el balneario Los Ángeles por la costa para ir viajando y mirando el mar. Sí. Ese periodista, que no sabe nada de geología, indudablemente, bastante ignorante, ustedes fíjense lo que le pasa a la 2 sin ser asfaltada después de cualquier lluvia importante. Se arman unas cárcavas interesantes y el municipio tiene que salir a tapar esos huecos porque en cualquier momento se viene la calle abajo o se rompe un vehículo. Sí. ¿No? Lo mismo que hacia Costa Bonita. Lo mismo esa cosa. Entonces, por eso hay gente que opina y no entiende absolutamente nada del tema que opina. La ruta 11 interbalnearia, Sí. a la altura de Camet, Sí. el mar ya se está acercando. Sí. Ya están las proyecciones de acá a 20 años. O sea que ya la provincia va a tener que invertir millones de pesos para hacer obras defensivas en el mar, para mitigar el oleaje, para que no se caiga la ruta. Ahora, lo que haga en el mar también va a afectar a las costas hacia el norte. Claro. Entonces, nada es gratuito. Nada es gratuito, quiero decir, cualquier intervención que se haga en un ambiente que es sensible, como puede ser un bosque implantado, como puede ser una costa con capacidad erosiva como la nuestra, todo eso repercute. Claro. Y de alguna manera nos va a pasar factura a mediano o a largo plazo. Exacto. Lo último, porque ya no tenemos más tiempo. Cristina, una sola frase. 4 palabras. Los extremos son malos. Sí, por supuesto que sí. Por eso. Si hay una ciudad, el extremo sería que no hubiera una ciudad. La ciudad ya existe. Cristina, la ciudad ya existe. El extremo sería que no hubiera una ciudad. La ciudad existe. El otro extremo es, hagamos de esa ciudad cualquier cosa. Ese es el extremo que quieren algunos. Que quieren algunos, no todos. No, algunos. algunos. Cuando hablamos de extremo hablamos de grieta. Sí. Hablamos de blanco y negro. En la naturaleza casi no existe el blanco y negro. Y más, le voy a decir a Cristina, cuando se pasa por a través de un prisma la luz blanca, se convierte en 7 colores. Entonces, cuando hablamos de ambiente estamos hablando del sistema de sistemas. Cada cosa que uno haga en cualquier cosa, vamos a poner, extinguimos los mosquitos, porque Sí. nos pican. Va a haber incidencia en el resto del ecosistema. Seguro. Siempre que se toca una cosa, incide en el todo. En el todo. Entonces, si tenemos tantos especialistas, ¿por qué no los consultamos y hacemos las cosas bien? ¿Qué cuesta más barato? ¿Hacer las cosas bien o mal? O mal. Siempre es mal. Es mal. Si contaminamos el agua hoy, fíjense lo que le cuesta a Sí. muchos países, como España, por ejemplo, Sí. desalinizar el agua de mar. Fortunas. Gracias, se nos terminó el tiempo. Bueno, Marcelo, gracias a vos. Hasta la próxima, porque Dale. quedaron un montón. Mirá, siguen llegando mensajes. Hasta la próxima.